Súper. Pues bien, ahí está, sí. Muy bien, entonces voy a comenzar saludándolos a todos. Eh, me he acordado mucho de este grupo y de este espacio de compartir y de reflexionar porque han sido semanas de un descanso relativo, pero sin duda semanas de mucha novedad respecto a la situación de pandemia a nivel nacional, ¿no? Fundamentalmente con el recién estrenado plan paso a paso, que podemos comentar y que podemos también comentar y reflexionar sobre lo que esto significa al final de la presentación. Como siempre, yo debo admitir que esto es solamente recopilar información que existe y cada vez existe más información. Hay muchas plataformas y yo les puedo adelantar además que prontamente va a aparecer otra muy buena plataforma. Ya les contaré en la próxima presentación cuando espero que ya esté al aire, ya esté presentada. Así es que ahora lo que les voy a mostrar es información que se conoce, pero como siempre vamos a partir con alguna reflexión teórica, ¿cierto? Que tiene que ver en esta oportunidad con los indicadores del plan paso a paso, ¿sí? Me ha parecido importante compartir eso con ustedes. Y luego, por supuesto, vamos a conocer la información a nivel nacional y vamos a ir poniendo énfasis o vamos a fijar, ¿cierto?, la atención en la información que tenga que ver con estos indicadores que van orientándonos sobre la posibilidad de avanzar o retroceder en este plan. Yo creo que ahora en adelante tenemos que poner ojo en esas dimensiones que comentamos en la reunión anterior, que fue a principios de julio, donde yo les comentaba que cualquier plan o proyecto que tenga que ver con evaluar situación tenía que poner atención en 4 dimensiones. ¿Sí? Y estas 4 dimensiones están justamente reflejadas en los indicadores del paso a paso, así que es donde tenemos que poner ojo para ver si cantamos victoria o no a nivel de alguna región en particular o de alguna comuna. Así que bien, vamos a revisar entonces todos los indicadores, la situación nacional y la situación de nuestra región. En relación a los indicadores, ¿qué les puedo contar? Bueno, tenemos un plan que se llama paso a paso y que tiene 5 etapas, pero como sea, cuando uno tiene un objetivo a donde quiere llegar, siempre es bueno trazar un plan, tener un plan de ruta, es como tener un plan de trabajo. Por lo tanto, tenemos que poner atención con buenas energías, ¿cierto?, a este plan que debe trazar un camino, una ruta para llegar a cantar victoria, como decía Felipe al inicio. Un plan que uno puede ir mejorando en la medida que va evaluando el avance, un plan que nosotros esperamos que haga eso, que puede tener indicadores que también podrán ir mejorándose, pero tenemos un plan y siempre es bueno tener un plan cuando uno tiene un objetivo. Este plan tiene 5 momentos, ¿cierto? Un momento que se llama de cuarentena, es evidente, cuando la población general está en cuarentena. Un momento que se llama de transición, donde la cuarentena se mantiene solo para los mayores de 75 años y los fines de semana y festivos, claramente nosotros no estamos ahí por esa razón. Un momento que se llama de preparación, donde la población general no tiene cuarentena y nosotros por esa razón estamos ubicados en este momento, en este paso de preparación, y luego tiene 2 momentos de apertura, una inicial y otra avanzada, donde la gente puede empezar a acudir a espacios públicos como pub, restaurante u otros, ¿cierto? Empieza a abrirse la posibilidad de participar en actividades. Pero inicialmente los territorios quedamos en determinados niveles de este plan dependiendo de nuestra situación de cuarentena, no dependiendo de nuestros indicadores, ¿sí?, sino que dependiendo de la situación de cuarentena inicial. Entonces nosotros partimos en un plan de preparación y suponemos, quizás mal suponemos, que ahora viene la apertura inicial. Es que no necesariamente, no necesariamente. Quizás nos vamos a tener que quedar un buen tiempo en este momento de preparación porque no estamos en condiciones de abrir, ¿cierto? Entonces, no porque alguien esté en cuarentena, ahora ya tiene que pasar a transición. No, no necesariamente. Si es que tomamos las decisiones con indicadores epidemiológicos, claro. Bueno, vamos a ver entonces, nosotros estamos en este paso 3 que se llama de preparación,
Pero ojo, no significa que tengamos prontamente que abrirnos. Se llama paso 3 de preparación, donde hay una movilidad limitada y esto tiene como objetivo disminuir, como dice ahí, al mínimo la interacción y propagación del virus. Pero bueno, cuando uno va al centro de Concepción, he tenido que hacerlo eh, llevando a mi mamá a distintos médicos, digamos, en estos días y he podido observar que en el Gran Concepción en general no está disminuida al mínimo la interacción entre las personas, ¿no? Hay muchas filas en las calles, hay mucha aglomeración de personas. Bien, pero eso es el lugar donde nosotros estamos y eh, los indicadores a evaluar, y esta es una diapositiva que yo dije tal cual de nuestro último encuentro, donde comentábamos que los indicadores tienen que evaluar 4 dimensiones. Una, la de transmisibilidad y carga de enfermedad. Una segunda, de capacidad de testeo. Capacidad, no solamente resultado de, sino que cómo va mi capacidad de testeo. Una segunda, que es quizá, una tercera, perdón, que es quizás la más importante, que tiene que ver con trazabilidad y aislamiento. Vamos a ver qué es. Y una cuarta dimensión que tiene que ver con capacidad hospitalaria, local y nacional. Deben recordar ustedes que ahora nosotros a nivel hospitalario estamos funcionando como una red integrada. ¿Sí? Bien, los indicadores que nos muestra el plan paso a paso, de alguna manera tienen incorporadas estas 4 dimensiones. Con los indicadores que aquí yo les estoy mostrando, esto está copiado de la página paso a paso, uno puede encontrar ahí mucho material donde explican, ¿cierto?, la intención y cómo ir avanzando, donde encontramos la dimensión de ocupación hospitalaria con estos 2 indicadores, que es la ocupación UCI regional y la ocupación UCI nacional, donde si tuviéramos que detenernos, podríamos estar una sesión completa hablando de estos indicadores de ocupación, pero donde la pregunta más importante es ¿cuál es el denominador en la construcción de este indicador? Número de camas UCI ocupadas partido por el número de camas de UCI total, ¿cierto? Ese es el indicador. Bueno, ¿a qué le llaman número de camas UCI total? ¿A todas las reconvertidas? ¿A las camas de UCI que hay en pabellón? ¿Que hay en pediatría? ¿Que hay en los servicios de urgencia? ¿Le vamos a seguir llamando cama UCI a aquello? ¿O para construir este indicador vamos a considerar solo las camas UCI prepandemia? ¿Sí? ¿Qué es lo que debiera ser? Y si es así, todos los porcentajes actualmente están alrededor del 140%, sobre todo en la región metropolitana. Entonces, son buenos indicadores, el nombre, ¿no? El título de los indicadores son indicadores acertados, ocupación UCI regional y nacional, pero ¿cómo es la construcción de este indicador? Me pregunto yo. Fundamentalmente, ¿cuál es el denominador a considerar? Segundo, R comunal, R regional. Sí, es posible de calcular, hay plataformas que los calculan, los regionales nosotros los hemos ido revisando. ¿Qué pasa si una comuna que está al lado de otra? Hualpén y Talcahuano. Una tiene sobre 1 y la otra tiene bajo 1. ¿Vamos a tener una comuna en cuarentena y la otra no? Que es un poco lo que ocurre en la región metropolitana. Yo no quiero criticar, yo solo voy a hablar desde la posición de la epidemiología, ¿no? Cuando tenemos conurbaciones, como el Gran Concepción, ¿cierto? Tenemos que esperar que todo ese territorio cumpla ciertos criterios epidemiológicos para poder hablar de avanzar al siguiente paso. Entonces aquí está muy bien menor a 1, aunque menor a 1 es un poco flojo, ¿no? Como de estricto, ¿no? Un indicador poco estricto. En otras partes se habla menos de 0.8, pero menos de 0.8 ¿por cuánto tiempo antes de tomar la decisión de avanzar al siguiente paso? ¿Un día? ¿Una semana? ¿14 días? ¿21 días? 21 días debiera ser. O sea, yo debo estar 21 días completos con mi indicador bajo 1 para poder tener ese indicador con un clic, ¿cierto? Pero todos los indicadores yo los tendría que tener con un clic para poder avanzar. Entonces es interesante esta reflexión que habla aquí de la territorialidad. Siempre queremos conocer información de mi comuna y está muy bien, pero algunos indicadores tienen que ser mirados macrocomunalmente, ¿cierto? Como por ejemplo el Gran Concepción. Eh,
Está también dentro de esta misma dimensión este indicador que se llama tasa de casos activos. La definición de caso activo que nosotros conocemos es el número de casos vivos, ¿cierto? Que tienen 14 días o menos desde el diagnóstico con PCR positiva o desde la fecha de inicio de síntomas. A eso se le llama casos activos, pero la verdad es que, y también habla de comunal y regional, porque cuando tenemos dos comunas que parecen una gran ciudad, hay que hablar de territorios un poco más grandes, lo mismo que con el R. Pero la verdad es que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de otras entidades, fundamentalmente norteamericanas, llaman a incluir en esta dimensión no la tasa de casos activos, ¿cierto? Sino la tasa de incidencia de casos nuevos, que nos hablan del avance, ¿cierto?, de la transmisibilidad. Entonces quizás tendríamos que mirar ese indicador, que lo vamos a ver durante la presentación, y también yo les voy a mostrar algunos indicadores de casos activos. Y aquí se habla entonces de una disminución sostenida de 3 semanas, quedémonos con esto. Una disminución sostenida de este indicador de avance, ¿cierto? Que podría ser casos activos o tasa de incidencia, al menos por 3 semanas. Y luego habla de un número menor a 50 por 100.000 habitantes o menos a 25 por 100.000 habitantes. Pero para ir cerrando las cuarentenas, una disminución sostenida al menos 3 semanas. Entonces se fijan que 21 días como el plazo donde uno tiene que ir observando indicadores para poder ir avanzando. Sucede en otras partes del mundo también. Luego hablamos de la positividad regional. O sea, qué porcentaje de los exámenes que se hacen, ojo con eso, los que se hacen, los que se toman, ¿no?, resultan positivos. Bueno, habría que analizar de los que se toman, cuántos resultan con una muestra adecuada, cuántos tienen un adecuado procesamiento, cuántos llegan finalmente a laboratorio y se pueden procesar. No todos los exámenes que se toman se procesan. Muchas muestras son insuficientes. Entonces, ¿no tendrá que ser de los que se procesan? ¿Cierto? Un porcentaje de los que se procesen sea menos de tanta positividad. Entonces también aquí hay una reflexión frente a este indicador, pero además nos quedamos cortos en esta dimensión porque nosotros tendríamos que saber cuántos exámenes se están haciendo en este territorio por 1.000, 10.000 o 100.000 habitantes, dependiendo del territorio. Eso me habla de mi capacidad de testeo, porque esto habla solamente de positividad, no de mi capacidad de testeo local, ¿sí?, comunal o regional. Y un tercer indicador, una tercera dimensión, que es la dimensión de la trazabilidad, que nos muestra estos dos indicadores. Uno es el porcentaje de casos contactados en menos de 48 horas. Qué interesante, menos de 48 horas ¿desde cuándo? Menos de 48 horas desde que inicia síntomas, menos de 48 horas desde que se toma la PCR, menos de 48 horas desde que se ingresa, desde que el laboratorio informa el resultado, o menos de 48 horas desde que se ingresa al epivigila. No sabemos. El otro día en un medio de prensa me comentaba que en Ñuble tenían 100% este indicador. Ellos tenían un 100% de casos contactados en menos de 48 horas. Entonces yo les pregunté, ¿menos de 48 horas desde cuándo? No sabemos, ¿sí? Entonces, como indicador suena interesante, pero yo le pondría un segundo apellido, ¿no? El porcentaje de casos contactados en menos de 48 horas desde el inicio de síntomas, porque eso es lo que nos serviría. Eso hablaría de que yo soy capaz de contactar y aislar a este caso donde ha pasado la menor cantidad de tiempo transmitiendo, ¿no?, el virus. Y el sentido de la trazabilidad es frenar la cadena de transmisión. Entonces no nos sirve mucho 48 horas desde la notificación al caso. 2 días desde que se sabe que tiene la PCR positiva es mucho tiempo. Eso tiene que hacerse en menos de 24 horas. Entonces no entendemos muy bien aquí este indicador. Hemos escuchado por ahí, ¿cierto?, en algunos informes de que Chile tiene por sobre un 80%, cuando bien sabemos que en la región metropolitana sobre todo, las PCR se demoran 4 días. Entonces ya la trazabilidad ya se nos escapó. Y por otro lado está este porcentaje de casos nuevos que vienen desde contactos en seguimiento. Este es un buen indicador, internacionalmente es recomendado también,
y tiene que ser siempre sobre 60% como un mínimo, ¿sí? Como un mínimo. Debiera ser alrededor de un 80% para dar el clic a este indicador. Sin duda que hay grupos como el Comité Asesor y otros más que están recomendando, yo ya leí las recomendaciones del Comité Asesor, no alcancé a incluirlas en esta presentación, pero el Comité Asesor ya recomendó algunos cambios de indicadores y agregar otros, como por ejemplo cambiar la tasa de casos activos por la tasa de incidencia, pero también agregar otros fundamentalmente en trazabilidad. Pero bueno, ¿conocemos información de los indicadores de ocupación? Sí, hay información. Tenemos dudas del denominador, pero podríamos solucionarlo porque hay información. Hay información de R y de tasa de casos activos o tasa de incidencia también. Podríamos calcularlos todos a nivel comunal, sí, también. Positividad también, bueno, está este comentario, ¿no? de la positividad de los exámenes que se toman o de los que se procesan, pero también está un poco enredada esa información en el EpiVigila, pero existe, podríamos hacer algo. Sin embargo, en trazabilidad es donde no tenemos información para poder construir estos indicadores u otros, ¿cierto? Bien, entonces en relación a la trazabilidad, lo que yo aquí les quería comentar es qué significa la trazabilidad. Primero que la trazabilidad es un proceso, no es una acción, es un proceso que permite identificar de manera continua, por eso es un proceso, a personas que tuvieron contacto con un caso. Fíjense que la trazabilidad tiene como objetivo el contacto. La trazabilidad tiene como primer objetivo ubicar a los contactos. Y vimos que, y si me permiten retroceder, el indicador de trazabilidad que tiene el plan paso a paso tiene ojos puestos en los casos, ¿no? Cuando la trazabilidad, por definición, pretende poder identificar de la manera más rápida posible a las personas que tuvieron contacto con un caso. Y tiene como objetivo la trazabilidad detener la transmisión, en este caso, del COVID-19. Por lo tanto, nosotros tenemos que medir los tiempos, porque como pretendemos detener la cadena de transmisión, tenemos que medir los tiempos. Pero ¿qué tiempos, no? Aquí yo hice un esquema, me perdonan, no soy experta en esto, pero traté de hacerlo lo mejor posible. Aquí tenemos una línea de tiempo continua, ¿cierto? Aquí está el contagio, este primer puntito naranjo es el momento del contagio. Luego esta persona inicia síntomas. Luego pasa un tiempo y se toma el test. Pasa un tiempo y está el resultado de esa PR. Pasa otro tiempo y ese resultado es entregado a la autoridad a través de incluirlo en el EpiVigila, ¿cierto? Estos son tiempos tremendamente importantes de conocer, ¿cierto? A estos tiempos se les llaman rezagos, técnicamente. Son tiempos de rezago. Entonces es importante conocer cuánto tiempo pasa entre que una persona inicia los síntomas y se conoce el resultado de su PCR. ¿Cuánto tiempo pasa? Como les comentaba, 4 o 5 días en la región metropolitana. Pero ¿dónde está en este proceso, ¿no? En esta cadena de acciones, dónde está el mayor rezago o tardanza? ¿Entre el inicio de los síntomas y que la persona decida ir a tomarse el PCR? ¿O entre que se toma la muestra y está el resultado? ¿O entre que está el resultado y se ingresa en la EpiVigila? Conocer dónde está el mayor tiempo sería importante, ¿no les parece? No está, no está dentro de los indicadores en este minuto, ¿no? Conocer estos tiempos que se llaman de rezago o de retraso. Hay un segundo momento de tiempos que sería importante conocer y que tienen que ver cuánto tiempo pasa entre que se entrega el resultado, que es conocido el resultado a través del ingreso al EpiVigila y que esa persona es contactada y aislada. Tremendamente importante. Entonces, si este tiempo, si este 2 es el indicador al que se refiere el plan paso a paso, y si aquí damos 48 horas, 2 días, sumados a los 3 o 4 días que tenemos acá, podríamos estar completando 5 o 6 días. Ya es tarde para hablar de poder frenar la cadena de transmisibilidad, ¿cierto? Pero luego tenemos también otro tiempo importante. Recuerden que la trazabilidad tiene como objetivo poder encuarentenar a los contactos. Entonces hay un tiempo importante que podríamos decir que es desde que se sabe que una persona es positiva
hasta que todos sus contactos laborales o domiciliarios están en cuarentenados. ¿Cuánto tiempo pasa ahí? Este último indicador no está incluido en el plan, ¿es cierto? Lo podríamos incluir, podríamos nosotros hacer una recomendación tremendamente importante, incluso podríamos medir este tiempo desde que una persona tiene síntomas hasta que todos sus contactos son en cuarentenados. ¿Cuánto tiempo pasará? Bueno, está pasando 9 días en promedio, ¿no? Entonces estamos llegando tarde y estamos recién poniendo preocupación y ojo y recursos, ¿cierto? En poder hacer un trabajo eh, a tiempo en esto de la trazabilidad. Entonces sería importante conocer los tiempos de rezago, el tiempo entre que se sabe que una persona es positiva y esa persona entra en aislamiento, y también el tiempo desde que se sabe que alguien es positivo hasta que todos sus contactos son en cuarentenado. Y este último es quizás el objetivo más importante de la trazabilidad. Bien, volvíamos al indicador, ¿cierto? Comentando estos tiempos de rezago, el ojo puesto en el tiempo en que yo en cuarentena a todos los contactos. La verdad es que echo de menos en los indicadores del plan paso a paso algunos indicadores que tengan que ver con eso, considerando que la trazabilidad es hoy por lejos la herramienta más importante para poder controlar la pandemia. Lo habíamos comentado en encuentros anteriores. Bien, ahora nos vamos a la información y vamos a tener que poner ojo, ¿cierto?, con los indicadores que tienen que ver eh, con carga de morbilidad, ¿cierto?, con capacidad hospitalaria, con capacidad de exámenes y con trazabilidad. Pues bien, la situación de la pandemia a nivel del mundo, habíamos revisado este gráfico también y está actualizado, permítanme, este es el gráfico que vimos, nosotros nos juntamos hace 3 semanas. 3 semanas atrás la situación era esta, donde en negro, ¿cierto?, están todos los casos, este es número, ¿cierto?, el número de casos al día, en rojo lo mundial, el número total, y en verde está, fíjense, nuestro continente, las Américas, donde se está dando, ¿cierto?, la mayor proporción de la pandemia hoy, y al final va a ser así también, ¿no? La gran mayoría de los casos provienen de América. En azul está Europa, que al inicio de la pandemia fue donde hubo mayor cantidad de casos, ¿cierto? Pero ya a mayo, a mitad de mayo, América fue pasando la cantidad de casos diarios de Europa. Europa fue bajando y fíjense ustedes que a principios de julio ya veíamos en Europa, esta línea azul, un aumento, ¿no? Vamos a ver qué pasó en las siguientes 3 semanas, y en amarillo apenas se nota, pero si ustedes se acercan o luego lo ven mejor, está lo que está pasando y cómo va el aumento en el sudeste asiático, y también aquí abajo en este color como marrón, lo que está sucediendo en África. Veamos 3 semanas después, aquí está, 3 semanas después sigue estando América por lejos, ¿no?, la que lleva el mayor número de casos de este fenómeno de pandemia. Vamos viendo en amarillo cómo sobrepasó por lejos a lo que está sucediendo hoy en Europa, y el sudeste asiático es un área territorial que está en una crisis importante. África también fue aumentando, pero fíjense lo que pasó en Europa. Europa venía con una disminución hasta inicios de julio, y desde inicio de julio, durante todo este mes, Europa ha estado con importantes aumentos, ¿sí? Y se ha mantenido y no ha vuelto a disminuir ni un ápice. Entonces nosotros tenemos que ir viendo lo que pasa en este otro continente que va algunas semanas por delante de nosotros como país, ¿cierto? Ellos no han continuado disminuyendo el número de casos de COVID. Esto está en el informe de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que hace solo un par de días emitió su 14º informe, que está disponible en la página de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Se los recomiendo, muy interesante. Esta es la mirada de los casos, los nuevos casos, ¿cierto?, de COVID-19 confirmados. Estos son casos con PCR positiva, ¿cierto?, por millón de habitantes. Y aquí vemos cómo en algún momento Chile estuvo acá, ¿no? Aquí está el rastro de Chile. Fuimos el país que tenía el mayor número de casos nuevos al día del mundo, pero nosotros ya hemos ido bajando como país, pero podemos observar, ¿cierto?, que en los últimos 15 días nos hemos mantenido. Esta disminución importante se frenó y Chile no ha continuado disminuyendo
su número de casos. Esto como país, pero es importante tenerlo presente. Nosotros frenamos la disminución, ¿cierto? Y vamos, fíjense en ustedes en esta curva, que en pandemias o en epidemias es muy característica un aumento muy rápido, y una disminución mucho más lenta. Pero aquí la disminución que debió haber seguido progresando se detuvo. ¿Algo pasó? Algo pasó a nivel nacional, ¿cierto? Que la disminución se detuvo. Estamos ahora en una situación de 113 casos nuevos por millón de habitantes. Tenemos muchos países de nuestro continente que nos sobrepasan: Colombia, Perú, bueno, Brasil, el que está acá arriba, ¿cierto? Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica, bueno, ahí está Colombia, Perú, República Dominicana, Bolivia, Argentina, la gran mayoría de los países. Esta es una visión de país, ¿no? Pues bien, la situación al día de hoy, 29 de julio, es que tenemos 351.575 casos acumulados. Esto es un 6% de aumento en relación al último informe, que fue 3 semanas atrás. O sea, nosotros seguimos aumentando, ¿sí? Menos. Pero aquí quiero hacer notar que estas cifras que vamos a comentar en los próximos minutos, ¿cierto?, tienen que ver con el informe diario que entrega el Ministerio. Estas son las cifras que dieron a conocer hoy en el informe diario, porque luego vamos a ver las cifras que muestra el informe de epidemiología. Entonces aquí tenemos estos casos totales acumulados, que son casos confirmados, son casos con PCR positivo, ¿sí? Tenemos 7.262 fallecidos con PCR positiva, un 28% de aumento. En las últimas 3 semanas se fijan cómo hay una diferencia entre el aumento de casos con el aumento de fallecidos, y un 2,6% de letalidad con aumento importante. En las últimas 24 horas se informaron, de ayer a hoy, ¿cierto?, 1.773 casos. Exámenes realizados al día de hoy, 1.580.823, con una positividad acumulada de un 22,2%. Es la región metropolitana la que a la fecha logró la máxima positividad de alrededor de un 30, un poco más, casi un 31%, en los momentos peak de junio, ¿sí? Exámenes realizados en las últimas 24 horas, 17.130. Se ha mantenido un número significativo de exámenes diarios. Pero ojo, porque estos son exámenes tomados. No habla de la calidad del muestreo, por ejemplo. ¿Cuántos de estos 17.130 exámenes llegan a poder procesarse? Eso no tenemos esa información. Estos son exámenes tomados. ¿Y qué otra información? Que la positividad en las últimas 24 horas a nivel nacional es de un 19,4%, ¿cierto? Más baja que la positividad acumulada hasta la fecha. En relación a los casos acumulados, la región metropolitana al día de hoy tiene el 72% de los casos acumulados. Esto ha ido bajando. En algún minuto llegamos a decir que la región metropolitana tenía el 86% de los casos nacionales. Al día de hoy son el 72%. O sea, esto quiere decir que hay otras regiones que han ido tomando una mayor importancia relativa del total de casos, y son las regiones del norte, fundamentalmente. Nosotros como región nos mantenemos en un 3% del total de casos acumulados a nivel nacional, y en relación a las defunciones, ahí sí, ahí nos mantenemos casi igual que 3 semanas atrás. Un 81% de las defunciones que han ocurrido hasta el día de ayer tienen residencia en la región metropolitana, y solo un 1% tienen residencia en la región del Biobío. Acá está, no cambié el título, me disculpan, pero esto es información que viene del informe de epidemiología. Entonces, quiero volver atrás para que 351.000 casos, ¿cierto?, acumulados según el informe diario del Ministerio, 351.000. Bueno, epidemiología a 2 días atrás, al 26, al domingo, 3 días atrás, comentaba o nos informaba de 387.000, o sea, menos días y tenían muchos más casos. Vamos a ver luego por qué. Una tasa de incidencia acumulada de 1.991 casos cada 100.000 habitantes, también muchos más fallecidos, 9.443 fallecidos. ¿Y por qué se da esta diferencia? Y es importante que a estas alturas todos lo tengamos claro, porque
Los informes diarios del Ministerio de Salud, ¿cierto? La primera información que les comenté, solo considera los casos con PCR positiva. En cambio, los informes de epidemiología también consideran a los casos sospechosos con PCR indeterminada que pasan a llamarse casos probables también. Y los casos probables, que son los contactos estrechos sintomáticos, que vive con una persona positiva, tiene síntomas, hay baja circulación de otros virus respiratorios, evidentemente es COVID. O sea, desde un punto de vista clínico y epidemiológico, no tenemos duda que esa persona tiene COVID, pero no tiene una PCR positiva. Bueno, esos casos, que son muchos miles, no son considerados en los informes diarios. ¿Sí? Es importante que tengamos eso en consideración, pero están en los informes de epidemiología que también están en la página del Ministerio de Salud. O sea, esa información que está disponible. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los fallecidos. Estos son fallecidos con PCR positiva o fallecidos que eran contactos estrechos y que tenían clínica de COVID. Y por lo tanto tuvieron un certificado de función que correspondía a COVID, independiente de la PCR. Vamos viendo estos indicadores, ¿cierto?, de una de las dimensiones del plan, donde vemos el R efectivo. Este es el R efectivo a nivel nacional, y podemos ver que más o menos desde el 20 de junio, ¿cierto?, más o menos desde el 20 de junio, nosotros tenemos un R bajo 1, pero en los últimos días el R nacional ha sido 1. Ojo con eso. Pero este es a nivel territorial, ¿cierto? Tendríamos que ver lo que va ocurriendo en cada región y ya lo vamos a ver más adelante. Tasa de incidencia de casos nuevos nacionales, ¿cierto? Aquí está la curva, ¿cierto? Un rápido aumento y una disminución más lenta, ¿cierto? Disminución que ahí se frenó en los últimos días. Y aquí vemos que recién, ¿cierto? Al día de hoy, la tasa de incidencia es menor a 10 casos por 100.000 habitantes, que es como el nivel mínimo para poder pensar después de 21 días de mantenernos ahí en poder ir avanzando a un desconfinamiento. Ojo con eso. Pero esta es la mirada nacional. La mirada de la región metropolitana, que parece importante mirarla, ¿cierto? Aquí está el R efectivo de la región metropolitana, que también alrededor de más o menos el 20 de junio se ha mantenido menor a 1. O sea, este indicador como región, ¿cierto?, se estaría cumpliendo. Esta zona oscura que muestra el gráfico es zona donde hay cuarentena, ¿no?, en la región metropolitana, en población general. Y aquí está la tasa de incidencia de la región metropolitana, que también solo 2 o 3 días lleva con una tasa de incidencia menor a 10, que es lo que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, muestran para poder tomar decisiones de desconfinamiento. Un plazo largo, ¿cierto?, de varios días donde este indicador esté bajo 10. Aún no está como región, ¿no? En relación a los exámenes de laboratorio, donde nosotros debiéramos ver la cantidad de exámenes por habitante y también la positividad, aquí podemos ver que al último día en que se hicieron 17.000 y fracción exámenes, estuvieron participando 97 laboratorios. Cuando nosotros empezamos a tener estos encuentros para analizar información, eran 30 laboratorios, por ejemplo, ¿sí? Ya tenemos cercano a 100. Incluso han habido días, hace pocos días, en que hubo 102 laboratorios procesando muestras, ¿cierto? Y la positividad informada el día de hoy fue de un 10.35% a nivel nacional, ¿cierto? Recordar que llegamos sobre 30 en los momentos más álgidos de la pandemia. Acá está el porcentaje y la media móvil, ¿cierto? La media móvil es la línea más suavizada, la línea oscura en azul, y el porcentaje diario es en celeste, y podemos ver que más o menos alrededor del 20 de junio, la positividad a nivel nacional comenzó a disminuir. El número de exámenes, y aquí si me permiten voy a retroceder, el número de exámenes se ha mantenido más o menos estable, ¿cierto? Aquí estamos viendo las últimas 3 semanas, casi, ¿no? 16.000, 17, 18, 19, 12 un par de días, 16, 15, vuelve a ser 12, que son los fines de semana, ¿cierto?
19, 21, 17. No se están tomando menos exámenes. El punto es si le estamos tomando exámenes a los casos sospechosos o estamos tomando exámenes a personas sanas en las ferias libres, por ejemplo, ¿no? Que eso no es búsqueda activa, ¿no? Es un concepto errado de búsqueda activa. Entonces, claro, si yo voy a tomar exámenes a población general, voy a empezar a encontrar muchos menos positivos. Pero si yo focalizo mis exámenes a los sintomáticos, evidentemente mi positividad o se mantiene o aumenta. Ojo con eso, independiente del número de exámenes. Aquí importa a quién le estoy tomando exámenes. Pero lo que observamos es, más o menos desde el 20 de junio, una disminución sostenida en la positividad de los exámenes. Acá estamos viendo la curva de casos activos y casos recuperados, ¿cierto? Los casos activos en rojo, y ya comentamos que los casos activos, según la definición, son las personas vivas confirmadas con COVID-19, o sea, son personas PCR positivas, cuya fecha de inicio de síntoma o de notificación es igual o menor a 14 días. Evidentemente eso va disminuyendo a medida que tenemos menos casos positivos y la curva de recuperados, por supuesto, que va aumentando. Acá tenemos el número de casos confirmados por día. Esto también es a nivel nacional y podemos ver esta forma de la curva, ¿cierto? Con un rápido ascenso que comenzó 2 semanas después de Semana Santa. Ahí nosotros comenzamos esta curva, este rápido ascenso, claramente, y una disminución de esta curva más lenta, pero aquí está donde podemos decir que los últimos días no se ha seguido observando esa disminución de casos nuevos. No hay una tendencia a la disminución actualmente a nivel nacional. La caracterización de los casos de los 387.585 del informe de epidemiología, estos son casos PCR positivos, los casos probables, ¿cierto? Es que la mediana de edad más o menos se mantiene, 39 años, eh, sigue siendo el grupo de 30 y 44 años el que tiene el mayor riesgo, pero fíjense ustedes cómo se desplazó también a este otro grupo de adultos con un 30%, ya no hay una diferencia significativa. Entonces podríamos decir que entre los 30 y los 65 años, algo pasó en las últimas semanas en que se empezó a observar un mayor número de casos de adultos entre 45 y 64 años. Y por otro lado, disminuyó el número de casos en adultos mayores. Interesante el fenómeno poblacional que se da en esto. Y no puedo dejar de mencionar que tenemos casi 7.000 casos en menores de 5 años y un poco más de 10.000 casos en personas mayores de 80 años. Grupos evidentemente de muchísimo riesgo. En relación a los síntomas de los casos confirmados, estos son los síntomas de los PCR positivos, siguen siendo los 3 síntomas que ya conocemos y en el mismísimo orden, que es cefalea en casi 200.000 casos, ¿cierto? Tos y mialgia en igual proporción. En relación a los casos hospitalizados, la situación al día de hoy es que existen a nivel nacional 3.052 ventiladores mecánicos, de los cuales 2.540 están ocupados y 512 disponibles. ¿Qué podemos comentar en relación a 3 semanas atrás? En que tenemos similar cantidad de ventiladores mecánicos, pero tenemos menos ocupados, por lo tanto tenemos más disponibles. Esto es así. Llegamos a tener cerca de, o un poquito más de 300 disponibles. Eso fue lo más bajo que llegamos a tener. ¿Qué tipo de ventilador? Ventiladores mecánicos disponibles, es lo que nos informan. Tenemos 1.268 ventiladores mecánicos ocupados por pacientes COVID. Eso corresponde al 50% de los ventiladores mecánicos ocupados en Chile. Aquí hay un indicador que el comité de expertos solicita incorporar a esta dimensión de ocupación hospitalaria, que tiene que ver con qué porcentaje de los ventiladores mecánicos son ocupados por pacientes COVID, y como máximo un 50%. Y recién ahora estamos obteniendo esa cifra, y una cifra que debiera prolongarse en el tiempo, ¿no? Para poder pensar en avanzar de paso en el plan. Hospitalizaciones totales, tenemos en este minuto 5.608 hospitalizaciones, menos que 3 semanas atrás. Menos que 3 semanas atrás. Acá tenemos la hospitalización en unidades de cuidados críticos, UCI y UTI, ¿cierto?
la línea roja, la línea de arriba, son las hospitalizaciones en UCI, y podemos ver que el día donde tuvimos más personas hospitalizadas fue el 26 de junio, con 2.129 personas hospitalizadas en UCI a nivel nacional, con un 100% o 99% de ocupación en la región metropolitana. Esto fue el máximo. Luego de ese día se ha mantenido, ¿cierto? Y luego hemos ido observando una disminución, y al día de hoy, lo que nos informaron hoy, con 1.485 personas hospitalizadas en UCI, estos son 30% menos que el día de máxima ocupación, ¿cierto? Esto es importante. 26 de junio, y recordábamos que el día de la mayor cantidad de casos reportados fue el 20 de junio, y también más o menos a partir de ese día comenzó a disminuir la positividad de los casos. Entonces, 2.129 personas ha sido lo máximo que se ha podido hospitalizar en camas a las que se le llama UCI, pero más de 1.500 camas, de estas camas que se llaman UCI, son pabellón, son camas pediátricas, y también son camas en unidades de urgencia. Por lo tanto, ¿corresponderá que les sigamos llamando camas UCI? Esa es una pregunta interesante. En relación a los egresos hospitalarios, podemos ir viendo que efectivamente la semana del 15 al 21 de junio fue la semana donde más personas egresaron, ¿no? De la red integrada nacional. Acá tenemos el tipo de hospitalización, qué tipo de camas, ¿cierto? De los 5.608 pacientes que se han hospitalizado por COVID a nivel nacional, qué tipo de cama, y podemos ver que ha habido un cambio acá, donde el 32% de estas hospitalizaciones han sido en camas básicas, un 24% en camas medias, más o menos la mitad, ¿no? ¿Cierto? La mitad de las hospitalizaciones se dan en camas básicas o medias, y la otra mitad, o sea, un poco más, ¿no? Y un porcentaje menor en camas UCI, que era alrededor de un 20-21%, pero aquí aumentamos, ¿no? Lo que disminuimos en las camas básicas, fíjense ustedes que aumentamos la complejidad de las hospitalizaciones por COVID-19 a nivel nacional, casi un 30% en camas UCI. Esta es lo que la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva nos muestra, ¿cierto?, en su encuesta diaria, información al día de hoy, donde el 84% de las camas UCI de la región metropolitana están ocupadas, un 76% en nuestra región. Nosotros aquí nos podríamos hacer la siguiente pregunta: antes de la pandemia, ¿qué porcentaje de las camas UCI en la región metropolitana, en la región del Biobío, están ocupadas? Fíjense ustedes que los porcentajes son muy similares a lo que estamos viendo ahora. Esa es la normalidad en la ocupación de camas UCI. Entonces, el simple porcentaje de ocupación de camas UCI es un indicador que habría que mejorar, ¿cierto? Porque habitualmente tenemos un 85%, 80% de ocupación de camas UCI con patologías de urgencia y cirugías electivas que se complican. Esa es la ocupación habitual. Lo que pasa es que ahora ampliamos el número de camas UCI. Entonces, aquí hay un indicador que hay que, evidentemente, mejorar y profundizar en su cálculo. En relación a los servicios, distintos servicios de salud de la región metropolitana, aún continuamos con el servicio, por ejemplo, Sur-Oriente, con un 96%, eso es una ocupación completa, ¿no?, de camas UCI en su servicio, ¿no? Y alrededor, el que está con la ocupación más baja es un 76%, pero tenemos alrededor de un promedio de un 85% de ocupación entonces en la región metropolitana. Y habíamos visto en los indicadores del plan paso a paso que esto tenía que ser menos a un 80% para avanzar, ¿no? Para ir desconfinando. Bueno, a nivel de la región metropolitana tienen aún un 85%. Ojo con eso. Acá está esto que les comentaba, esta es la curva, la curva total, ¿no? La columna total tiene que ver con pacientes conectados a ventilación mecánica, pero lo que está en rojo es aquella proporción de pacientes que están conectados a ventilación mecánica, pero hospitalizados en urgencias o en pabellones o en unidades pediátricas. Entonces, esto evidentemente no lo debiéramos considerar cama crítica, ¿no? Porque en algún minuto los pabellones tienen que volver a hacer cirugías electivas, las unidades pediátricas necesitan camas para sus pacientes pediátricos, y las urgencias también necesitan
sus espacios para las atenciones que corresponden de urgencia. Entonces, ahí está este denominador, ¿no? De camas que en esta situación se están ocupando para ventilación mecánica. ¿Qué podemos ver acá también? Una información importante y que tiene que ver con el manejo de la pandemia a nivel de la comunidad, que son los datos de residencia sanitaria. En las últimas 3 semanas, el número de residencias a nivel nacional aumentó en dos residencias, pero cambió la distribución porque disminuyeron mucho las residencias en la región metropolitana y aumentaron el número de residencias en las regiones del norte, fundamentalmente Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, o las 3 primeras, ¿no? Aumentaron muchísimo y se redujo el número de residencias en la región metropolitana. No estamos en una situación de disminución, ¿no? Sin embargo, hubo una disminución importante de residencias en la región metropolitana. En relación a las defunciones, no hay mucha información de defunciones que se esté proporcionando, ¿no? Esta es la gráfica de Chile en relación al número de nuevas muertes por millón de habitantes y la comparación con otros países, ¿cierto? Hemos ido disminuyendo y ¿qué pasó acá, cierto? Bueno, se conocieron nuevas, esta diferencia que hubo, ¿cierto? Entre muertes informadas desde el DEIS o no, ¿cierto? Y se produce este artefacto. Y luego el número de muertes se ha mantenido y ya podemos ver, sí, que durante mayo, fundamentalmente, nosotros estuvimos como el país que tenía el mayor número de muertes registradas al día. Ya no es así, no superan Perú, está por acá arriba, aquí está Perú, está Colombia, está Brasil, ¿cierto? Están muchos países de nuestro continente. Acá están los fallecidos a nivel nacional y yo he ido separando según nuestros encuentros. Antes del 27 de mayo se registraron 890 fallecidos. En estas 2 semanas, 1525, en este otro periodo 2256, en este otro periodo 1951 y aquí sí fueron 3 semanas, 2606 nuevos fallecidos, ¿cierto? Y esto da el total de fallecidos que informa epidemiología del ministerio. Y aquí está, ¿cierto? Nueva cantidad de fallecidos que hubo que incluir y que tenían que ver con los casos probables fallecidos, o sea, eran personas con diagnóstico clínico epidemiológico, pero que no tenían el PCR tomado o no había salido positivo, ¿cierto? En relación a fallecidos según fecha de defunción, ¿cierto? Aquí podemos ver esta curva de rápido aumento de los fallecidos y una lenta disminución en el número diario de nuevos fallecidos. Una típica curva de pandemia de enfermedad infecciosa. En relación a los grupos de edad, sigue siendo el grupo entre 70 y 79 años, ¿cierto? El grupo de edad que tiene la mayor cantidad de personas fallecidas, entre 70 y 79 años. En relación a la información de regiones, aquí está la información del número de casos y podemos ver cómo se oscurece el norte de nuestro país, pero también la zona central, quinta región metropolitana, región de O'Higgins, región de Maule, ¿cierto? En relación a el resto del país. Y aquí nosotros aparecemos también con un color más oscuro. Pero esto tiene que ver con el número absoluto de casos, ¿cierto? No está relacionado al tamaño de la población, donde destaca, ¿cierto? Por ejemplo, Antofagasta, Coquimbo, que es una región que está ahora en cuarentena, la región metropolitana, Maule, fíjense ustedes, y nosotros, la región del Biobío, como la segunda región con más casos nuevos reportados en un día, ¿cierto? 143 casos nuevos. Acá están la evolución de los casos nuevos confirmados en una tasa por 100.000 habitantes. Entonces, esta es la incidencia por 100.000 habitantes en una media móvil de 7 días. En aquellas regiones que tienen 10 o más casos por 100.000 habitantes, que son la región de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitano, O'Higgins, Biobío, Los Lagos, ¿cierto? ¿Qué región de esta tiene una evidente tendencia a la disminución? Solo la región metropolitana. ¿Cierto? Que a contar de más o menos el 20 de junio comienza a tener un registro de menos casos o una menor tasa de incidencia o de casos nuevos. Fíjense ustedes la región de Arica en amarillo.
cómo el riesgo, este es el riesgo, no la tasa de incidencia, el riesgo de contagio de COVID o el riesgo de que aparezcan casos nuevos de COVID va en un tremendo, tremendo aumento. Y es en este minuto la región que por lejos tiene el mayor riesgo de tener casos nuevos de COVID. En segundo lugar está esta región en celeste, que es la región de Tarapacá, que estuvo muy alto también, iba como a la par con la región metropolitana, luego una disminución, pero las últimas semanas, las últimas 2 semanas, Tarapacá ha tenido un muy importante aumento. Lo mismo esta región que está más en oscuro, que es Coquimbo. Coquimbo iba bien más o menos hasta mediados de julio. Y en las últimas 2 semanas Coquimbo ha tenido un aumento tremendo, ¿cierto? Un aumento proporcionalmente muy importante de su incidencia. Bueno, Coquimbo está ahora en cuarentena. Vemos aquí la región del Biobío en este color como, no sé, como burdeo, que estaba acá muy bajo en relación a la región metropolitana o las regiones del norte. Sin embargo, en las últimas semanas no es que esté estancada la región del Biobío, sino que tiene una evidente tendencia al aumento en el riesgo de nuevos casos de COVID. Esa es la región del Biobío. Pero parece que el país entero estuviera viviendo la situación de la región metropolitana, que está marcado por algunas comunas además. No todas las comunas de la región metropolitana tienen esta curva, pero la gran mayoría de estas comunas, de este gráfico, ¿cierto? Tienen una importante alza, aumento. Aquí también está Atacama, en este lila pálido, y miren cómo la región de los lagos viene en una sostenida tendencia al aumento también. Estas son las regiones que tienen una incidencia mucho más bajo o un riesgo mucho más bajo que las otras y que van a una también tendencia a la disminución. En relación a nuestra región, la región del Biobío, ¿cómo está su R? Que debería estar menor a 1, ¿no? Menor a 1 para pensar en avanzar en los pasos. Nosotros estamos pegados en el 1 hace muchas semanas. No hemos tenido 1 o 2 días, ¿no? A principio de julio, y estuvimos bajo el 1, pero luego hemos estado sostenidamente sobre el 1, 1,0, 1,01, pero ahora ya estamos, apenas se nota en esta gráfica, ¿no? Pero si uno observara las 2 últimas semanas, estamos con un leve aumento en el R. Eso quiere decir que la posibilidad de que la contagiosidad nuevamente aumente de manera exponencial es importante. Acá tenemos la tasa de incidencia de la región del Biobío, y si recordamos lo que dice los indicadores del plan paso a paso, que tiene que estar de manera sostenida, ¿cierto? En disminución en las últimas semanas, nosotros no tenemos una disminución sostenida de las últimas semanas. Nos hemos quedado estancados, ¿cierto? En una tasa de incidencia que va entre 10 y 12, ¿cierto? Ahí nos hemos parado. Por otro lado, acá tenemos, bueno, esta es la comparación, ¿cierto?, de la tasa de incidencia de la región metropolitana y de la región del Biobío. Estuvimos con diferencias tan importantes en el riesgo, ¿no? Pero hoy estamos con incidencias muy parecidas a la de la región metropolitana. Región que en este minuto tiene a muchas de sus comunas aún en cuarentena. En relación al reporte de casos de la Seremi de Salud, casi 11.000 casos reportados de COVID-19, el 65% están en la provincia de Concepción, un 24% en la provincia de Biobío y un 7% en la provincia de Arauco. Estos son los porcentajes de aumento. Hemos aumentado en las últimas 3 semanas, del último informe a hoy, un 40% de casos en Concepción, un 30% de aumento en el número de casos en Biobío y un 74% de aumento en el número de casos en la provincia de Arauco. Así que estamos lejos de cantar victoria, estimados. Hay 256 casos que pertenecen a otras regiones diagnosticados acá, y hay aún 159 casos en investigación de residencia. Los casos a nivel regional aumentaron en un 38% las últimas 3 semanas. Esto es un tremendo aumento, 38% de aumento, ¿cierto? Y con esta sensación de que podemos salir, nada, no debiéramos tener esa sensación. ¿Y cómo está la distribución de los casos? En este gráfico, a la izquierda, podemos ver el número de casos acumulados por comuna.
Y aquí tenemos las tres estrellas, las tres comunas que tienen el mayor número de casos notificados, que son en orden la comuna de Concepción, la comuna de Talcahuano y la comuna de Los Ángeles. Esas son las tres comunas, pero evidentemente cuando uno va a mirar a este otro gráfico de al lado, que es la densidad de casos en rojo, evidentemente vemos que el Gran Concepción tiene una muy importante densidad de casos acumulados. Y aquí está Coronel. Esto es Coronel y Lota, ¿no? Coronel podría ser la cuarta comuna con más casos, con 1044. Pero Talcahuano ha tenido un importante aumento en las últimas semanas, por eso Talcahuano pasó a ocupar ahora el tercer lugar en casos acumulados. En relación al laboratorio de PCR en la región del Biobío, tenemos estos establecimientos de salud que están procesando muestras. Les puedo contar que ahora el laboratorio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción solo está procesando muestras de la región del Biobío. Estaba hasta hace algunas semanas procesando exclusivamente muestras de la región metropolitana, pues ya no, ¿cierto? Y tenemos un total de PCRs hasta el día de hoy procesadas de 89.089, con un 9.4% de positividad en todo este periodo. En las últimas 24 horas el porcentaje de positividad fue de un 11.6%. Estamos como al revés de la región metropolitana, vamos hacia el aumento, ¿cierto? Y aquí están los porcentajes de positividad por establecimiento o por centro y el número de exámenes en las últimas 24 horas. El centro que más procesa exámenes es el Hospital Guillermo Gran Benavente, pero el que tiene la mayor positividad es el Hospital Las Higueras de Talcahuano, que está con un brote intrahospitalario por lo demás. Aquí tenemos en barras amarillas el porcentaje de positividad de los exámenes en la región del Biobío, y la verdad es que hemos estado bastante estable en las últimas semanas. Acá tenemos el número en azul, el número de exámenes que se están tomando. No sabemos de este número de exámenes que se toman cuántos pueden finalmente llegar a procesarse. Ese es un indicador que es desconocido a nivel nacional. Y aquí tenemos el número, en la línea roja, el número de exámenes que salen positivos, y en amarillo entonces el porcentaje de positividad, que está alrededor de un 10%. Estuvo más alto en junio fue como el momento peak, estuvo más alto en junio, pero no hemos logrado de manera sostenida ir bajo el 10%. Bueno, es lo mismo, es la positividad a nivel regional. Acá está, esta es la línea del 10%, y como vemos nos hemos mantenido alrededor del 10%. Y uno de los indicadores del paso a paso es que esto tiene que estar en menos de un 10%. Y la Organización Mundial de la Salud incluso pide menos de un 8% y luego menos de un 6%. Esos son los umbrales de la Organización Mundial de la Salud. Acá tenemos el número de casos totales como N total, ¿cierto? De casos según comuna de residencia, y estábamos viendo entonces que era Concepción, Talcahuano y Los Ángeles, en ese orden, las comunas que tienen más casos. No pasa desapercibido, por supuesto, la comuna de Coronel, la comuna de San Pedro y la comuna de Hualpén, con importante número de casos, pero aquí está el riesgo, ¿no? El riesgo comunal de tener COVID positivo, que es la tasa de incidencia de casos, ¿no? Donde destaca Alto Biobío. Esta es la tasa de incidencia acumulada, en todo caso. Destaca la comuna de Alto Biobío, la de Antuco y la de Negrete, que siguen siendo las comunas que tienen las tasas de incidencia más altas. La tasa de incidencia de la región es de 65, que está en esta línea horizontal, y son pocas, ¿cierto?, las comunas que sobrepasan a la incidencia regional. Podemos nombrar a Coronel, a Lota, a Penco, a Arauco y a las comunas que ya nombré de la provincia de Biobío. El nexo epidemiológico es un indicador tremendamente importante. ¿Qué porcentaje de los casos son secundarios? O sea, eran contactos. Y nosotros tenemos que casi el 70% de los casos que se diagnostican en la región del Biobío vienen de contacto. Y esta es una buena cosa, porque este número importante, ¿cierto?, de casos estaban en cuarentenados previamente.
Entonces ellos empezaron a ser sintomáticos y no estaban contagiando a otras personas. De ahí que un indicador importante también de trazabilidad es qué porcentaje de los casos nuevos vienen de casos secundarios o contactos, ¿cierto? Esto es importante y la región del Biobío ahí va muy bien. Otra cosa importante es que a nivel regional hemos tenido 987 brotes, todos investigados por la Seremi de Salud, 273 aún activos y 25 en investigación. En relación a los profesionales de la salud, estamos en pleno brote intrahospitalario, así que probablemente estos números van a cambiar para la próxima presentación. Siguen siendo los TENS, ¿cierto?, los que tienen el mayor porcentaje de contagios. En relación a los seguimientos, podemos decir que nos mantenemos con entre 3 y 4 contactos estrechos por caso, ¿cierto? La región metropolitana tiene 1,5. ¿Será que no están identificando todos los contactos o será que la gente en la región metropolitana tiene menos contactos? ¿Cierto? Igual es interesante. Como región entonces tenemos un 16,7% de casos activos y que están todos ellos en seguimiento. En relación a los hospitalizados, tenemos en este minuto o hasta hace un día 105 pacientes hospitalizados en unidades de pacientes críticos, UCI o UTI, ¿cierto? En centros hospitalarios de la región del Biobío. De esos 105, 98 son de la región metropolitana, o sea, la gran mayoría. Solo hay 3 pacientes que se mantienen de la región metropolitana, uno que viene de Araucanía, que se ha mantenido por mucho tiempo, el mismo paciente, y 3 que vienen de la región de Ñuble. ¿Dónde están hospitalizados? En estos centros, donde destaca el Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde hay más pacientes COVID hospitalizados en este minuto, 28. En segundo lugar, el Hospital Guillermo Gran Benavente con 24. También hay en la Clínica Bio Bio, en el Hospital Traumatológico, en el Clínico del Sur, Sanatro Alemán con 11, la Clínica Universitaria de Concepción con 2, el Hospital Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles 3 y el Hospital de Curanilahue con un número importante, un aumento importante, 7 casos hospitalizados allí. Los fallecidos a nivel regional, fíjense ustedes que el informe de la Seremi de Salud ya no entrega ningún dato en relación a fallecidos, nada. Ni siquiera los fallecidos acumulados. Ya no hay información de fallecidos en el informe regional, así que esta información la sacamos del Centro de Modelamiento Matemático, que nos dice que al día de ayer, 28, ¿cierto? No, este numerito no está en el 30, al día del 28 habrían 111, me faltó un número, 111 fallecidos totales en la región del Biobío. En relación a las residencias sanitarias, ¿cierto? Hay 9 residencias sanitarias en la provincia de Concepción, 6 en Biobío y 3 en la provincia de Arauco, con un total de 764 habitaciones aún disponibles y 924 camas y también con un número importante tanto de camas como de habitaciones disponibles. Esto es importante, ¿sí? Y aquí es donde quería yo contarles por qué no podemos cantar victoria, porque estos son gráficas de casos activos. En este caso es la gráfica de los casos activos de la comuna de Concepción. Casos activos de la comuna de Concepción. Si bien es cierto, el número máximo de casos activos estuvo a fines de junio, fíjense ustedes, a fines de junio, yo no sé si había conciencia de aquello, hubo una disminución en las 2 semanas siguientes, pero luego de eso no hemos mantenido. Incluso en los últimos 2-3 días hay un aumento del número de casos activos en la comuna de Concepción. Esto es preocupante. Esto es preocupante. Veamos qué pasa en otras comunas cercanas. Acá tenemos la comuna de San Pedro, lo mismo, ¿cierto? A fines de junio el máximo, luego 6-7 días, una semana de disminución, pero luego nos hemos mantenido. No hay ni una disminución de casos activos en la comuna de San Pedro, ni una disminución de casos activos en Concepción. Mira en Talcahuano estamos hoy en el máximo número de casos activos en todo lo que transcurre de pandemia, en la comuna de Talcahuano. Si en junio la cosa estuvo complicada en Talcahuano, ahora estamos mucho peor. El número de casos activos en Talcahuano hoy es máximo. El número de casos hospitalizados en el Hospital Las Higueras hoy es máximo también. ¿Qué pasa con Hualpén?
Si bien es cierto, en junio supusimos estar en una situación máxima, luego tuvimos otro brote, se bajó, pero volvimos a tener otro brote y ahora estamos estancados. No estamos en una situación de disminución de casos activos en ninguna de las comunas del Gran Concepción. Creo que hasta Hualpén grafiqué. Sí, así es. Y vuelvo a mirar con ustedes cuáles son los indicadores del paso a paso y podemos tener una visión de cómo estamos como región y si podemos pensar en que viene un próximo paso de apertura. Y la verdad es que no. No estamos en situación de pensar en desconfinarnos más, en que se termine el toque de queda, en que podamos abrir gimnasios o restaurantes. La verdad es que no. Creo que viene un momento de volver a guardarnos un poco más. No estoy diciendo que tengamos que tener cuarentena, no, no digo eso, pero sí creo que debiera haber un llamado a la población a no relajarse en absoluto. Y ya ven ustedes lo que está pasando en Talcahuano. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Es qué es lo que tenemos que seguir haciendo y es bien simple. Tenemos que aumentar el número de test que se aplican, pero ojo, y creo que hay que tener, este es un llamado a quienes trabajan en atención primaria, que es búsqueda activa. Búsqueda activa no es ir a la población sana. Búsqueda activa es ir a aquellos grupos poblacionales donde yo supongo que puede haber un número importante de casos. Población del área, profesionales del área de la salud, recinto cerrado, por ejemplo, ¿no? Aumentar el testeo en sospechosos, poner los test a disposición, mejorar los tiempos entre que alguien se hace un test y tiene el resultado notificado, informar a la comunidad dónde se pueden hacer los test todos los días, todos los días. Yo creo que todos nosotros recibimos, ¿tú sabes dónde hacen el test? Hay un desconocimiento de la población al respecto. Trazar. Recuerden que este proceso de trazabilidad tiene como objetivo llegar a encuarentenar a los contactos en el menor tiempo posible. Entonces, no es solamente qué porcentaje de contactos yo tengo en cuarentenados o qué porcentaje de casos tengo aislados. Es importante saber en qué tiempo lo logré hacer, porque si es después de 4 días, la verdad es que ya estamos muy atrasados. Ya la cadena de transmisión no fui capaz de cortarla de manera adecuada. Y por supuesto aislar o en cuarentena, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Ojalá tengamos más ventiladores o más camas y tengamos disponibilidad, pero hoy y hace rato y desde el día 1, donde hay que poner todas las energías en testear, trazar, analizar, aislar, perdón, y tener buenos, buenos datos, buena información para poder hacer análisis. Pues bien, es lo que quería compartir, conversar con ustedes y quisiera entonces ahora poder escucharlos.